Muy buenos días. Le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos concede una vez más de acercarnos a través de este medio, a través de las redes, a cada uno de ustedes, a través de los servicios en línea que nos permiten acceder hasta cada uno de sus hogares. Primeramente queremos disculparnos por el estudio de la semana pasada, ya que lamentablemente debido a un problema con el servidor de internet, la comunicación se cortó y no pudo culminarse como hubiéramos anhelado. Pero bueno, continuando con el estudio, esta semana hemos titulado la parte segunda o la parte 2 del estudio que empezamos la semana pasada, que se titula Cuando la ley de vida produce muerte. Cuando la ley de vida produce muerte. Quisiera que leamos primeramente Romanos 7:12, en el cual la palabra de Dios nos dice así: de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Podemos ver tres aspectos de la ley de Dios. Primeramente, que es santa, que es pura, que es lo más preciado, viene de lo alto. Es justa, es íntegra, llena de rectitud, decíamos la semana pasada, y buena, llena de benevolencia, llena de bondad. Cada uno de esos atributos de esta santa ley es la que le permite a cada uno de nosotros irnos dirigiendo por medio de ella, por medio de las escrituras, por medio de la palabra de Dios, a todas aquellas verdades que son importantes, sagradas y elementales para cada una de nuestras vidas. Hemos estudiado cómo esta ley tiene propósitos especiales, como la palabra de Dios, las escrituras, tiene propósitos muy especiales para el ser humano en este mundo. Y dentro de esos propósitos, pienso que el principal propósito está en explicar, en enseñar, en ilustrarnos, en hablarnos, en mostrarnos a Dios. Desde el inicio de las Escrituras hasta el final de las Escrituras, la Biblia nos habla de Dios, nos habla de Dios, nos habla del Padre, nos habla del Hijo, de su Espíritu Santo, y nos habla de cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos salva, cómo Dios nos ayuda, y nos muestra a través de las verdades en ella habladas todo aquello que es necesario para cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios es uno de los libros o el libro que más ha sido atacado a lo largo de la historia, más ha sido perseguido, más ha sido tratado de refutar, de confundir en la actualidad. En esta época se trata mucho de distorsionar aquellas verdades que vienen en las escrituras. Pero el objetivo de este estudio, el objetivo de esta meditación, es que nosotros entendamos una verdad muy importante que el apóstol Pablo también nos dejó en este tema de las escrituras. En Romanos capítulo 7 también, en el versículo 10 y el versículo 11, hablando de la preciosa ley de Dios, la Biblia nos dice lo siguiente: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El apóstol Pablo en este texto nos dice que
el mismo mandamiento, la misma ley, la misma norma, la misma ordenanza, estatuto que Dios le dio al mundo para vida, que Dios le dio a cualquier ser humano que se conectara con ella, con la ley de Dios, que era para vida, y había resultado para el mismo mandamiento que era para vida, decía el apóstol Pablo, a mí me resultó para muerte. Por eso es importante meditar en este estudio. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, porque el objetivo de la enseñanza de hoy es ver cómo Dios está sumamente interesado en cuidar nuestras vidas, en cuidar nuestros corazones, en cuidarnos a nosotros, no solamente de las falsas doctrinas, no solamente de los falsos maestros, por así decirlo, no solamente de las amenazas de este mundo moderno y de todas aquellas cosas que hay a nuestro alrededor, amenazas tremendas con las que tenemos que vivir en esta época, sino el objetivo de este estudio es mostrarnos cómo Dios tiene el propósito de velar, de hablarnos, de prevenirnos, de orientarnos aún de las cosas más puras y santas que existen en esta tierra, y una de ellas es la ley de Dios. Porque el problema no radica en la ley de Dios, el problema no radica en las enseñanzas de Dios. La misma palabra nos dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema radica en los seres humanos, en nosotros, en cómo lamentablemente muchísimas veces nosotros, por no cuidar, por no orientarnos correctamente, lamentablemente el estudio de las Escrituras, el conocer las verdades de Dios, lamentablemente lejos de llevarnos a ese camino de vida, nosotros tomamos el sendero de la muerte. Y el mismo mandamiento que era para vida, de pronto nos puede resultar en la muerte. Muchísima gente piensa que esa realidad fue una realidad que se vivió dentro de una comunidad religiosa llamada los fariseos. Y muchas veces piensan o pensamos que solamente le pasa a ese tipo de personas, religiosos extremistas, por así llamarlos, que estaban presos de un engaño, de una concepción de las Escrituras, de una visión de las Escrituras. Y subestimamos, lamentablemente, el riesgo en el que estamos como seres humanos cuando no aplicamos y estudiamos correctamente las Escrituras. Muchísimas veces las personas piensan que las Escrituras, cuando engañan, cuando hacen que las personas hierren, es solamente a aquellos que no son sinceros con Dios, aquellos que no buscan a Dios de todo corazón. Pero es triste que lamentablemente algo tan sagrado, tan preciado, tan lindo como las Escrituras puede afectar al corazón del ser humano cuando como personas, como humanos, no sabemos tomar las Escrituras bajo esa línea que Dios quiere, de esa manera que Dios quiere, de la forma en como Dios anhela hablarnos y enseñarnos. La Biblia nos dice en un texto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, instruirnos, corregirnos, redarguirnos en justicia, a fin de que como personas estemos íntegramente
rectamente preparados en toda buena obra. Y cuando nosotros meditamos en estas palabras, es importante que entendamos una cosa, que el Señor Jesús, cuando inspiró al apóstol Pablo a escribir Romanos, y cuando dejó este versículo de la siguiente manera, el mandamiento, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Yo creo que es importante que meditemos por qué ese versículo 10 del capítulo 7 de Romanos es tan fuerte. ¿Por qué ese mensaje es tan literal ahí? Tan objetivo, tan concreto, tan claro. Muchas veces nosotros cuando leemos aquel texto de Romanos solamente pensamos en la vida de un hombre llamado Pablo en su época de fariseo, en la que él estaba ajeno a muchas normas de Dios o a muchas prácticas que debía llevar a cabo al entender las Escrituras. Y pasamos por alto versículos, textos muy puntuales, muy particulares, que Dios quería a través de ellos llevarnos a una reflexión. Para Dios, cada uno de los versículos que Él inspiró en las Escrituras no es un versículo superficial al que hay que leerlo de forma somera. Los textos de la palabra tienen objetivos particulares, cada uno de estos. Y el objetivo de este versículo es que meditemos que el mismo mandamiento que tenía que producir vida en un hombre, el mismo mandamiento, la misma ley santa, pura, justa y buena que debía de producir el resultado, el efecto, lamentablemente en vez de darle vida, trajo muerte espiritual. Y menciono esto porque cuando nosotros leemos los textos de las Escrituras, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, muchas veces leemos de corrido, sacamos una reflexión de todo un pasaje, pero muchísimas veces Dios tiene grandes enseñanzas en pequeños detalles, en pequeños versículos, a veces en pequeñas partes de un versículo, de un texto. Y yo creo que este es uno de esos textos en el que como personas deberíamos reflexionar, en el de como cristianos deberíamos reflexionar, en que el mismo pecado, en que la misma ley que era para vida, puede lamentablemente afectarnos. Y aquí hay que aclarar algo, no es la ley. La ley es santa, justa y buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. Las indicaciones, normas, estatutos, decretos que Dios dejó son santos, justos y buenos. Somos nosotros, los seres humanos, los que lamentablemente, al aplicarlos, al entenderlos a nuestra manera, al interpretarlos de nuestra forma, es que caemos en el error. Y la semana pasada estuvimos mencionando 3 errores a los que comúnmente nos puede llevar, que son fatales, que son terribles. El libro de Proverbios nos dice que hay caminos que a nosotros los seres humanos nos parecen de vida, pero que su final es la muerte. Y es importante que nosotros meditemos en los 3 que vimos la semana pasada y en los 2 que nos quedan. Como pequeña remembranza quiero meterme en el primero, que es el orgullo. No me quiero centrar en el pasaje del apóstol Pablo que leímos la semana pasada, en donde hablábamos cómo él fue formado, cómo él pertenecía a un linaje especial de
de una tribu, cómo él pertenecía a un grupo religioso, a un grupo piadoso, a un grupo selecto, a un grupo que vivió y creció dentro de las Escrituras, un hombre que se formó como un líder religioso serio, responsable, celoso, decía la Escritura, y cómo el estudio de las Escrituras a él, lamentablemente, llenaron su corazón de una cosa que es el orgullo. El primer mal que producen las Escrituras cuando nosotros no las sabemos tomar de la manera correcta es el orgullo. ¿Cuántas veces he podido ver discusiones de personas por motivo de las Escrituras? Porque en vez de poner una postura o de simplemente pasar por alto la postura del otro, las personas cuando tienen un determinado conocimiento de la Escritura se sienten superiores, se sienten mejores, sienten que todo lo saben. A veces porque tienen un poco de conocimiento o mucho conocimiento. A veces porque tienen tal vez unos cuantos valores más que practiquen en sus vidas o virtudes que practiquen en sus vidas. Y es muy triste, se los digo, porque uno de los grandes males que el ser humano no se da cuenta, que los cristianos no se dan cuenta, no logran percibir, es que la Escritura, cuando nosotros no la tomamos en humildad y en sencillez, lejos de producir en nuestro corazón vida, nos produce muerte. Porque un texto, el mandamiento, que era para vida, en vez de producir vida en el corazón, nos afecta y nos hace sentir que ya estamos bien, que somos mejores. ¿Cuántos cristianos, si se pusieran la mano en el corazón con sinceridad, pudieran decir, me he llenado de orgullo? Pero muchas veces solamente analizamos el orgullo como un pecado de los fariseos, como un pecado de Faraón, y pocas veces analizamos como muchas veces el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, al estudiar las Escrituras, lamentablemente, y digo lamentable porque es algo muy triste, trágico, hace que su corazón se llene de orgullo. Y no porque la palabra de Dios produzca orgullo, pero el ser humano se llena de orgullo porque no canaliza bien las enseñanzas del corazón, porque no dejan que la palabra de Dios sea ubicada en el lugar adecuado, porque no dejan que la palabra de Dios opere como debería de operar, y hacen que las personas con el conocimiento se vean afectadas. Es que yo he leído más libros cristianos, es que yo he leído más veces las Escrituras, es que yo conozco más teología. ¿Cómo tú puedes venir a enseñarme a mí? Dice la gente. Y lamentablemente se está repitiendo la misma experiencia con la que tuvo que vivir el Señor Jesús, con un grupo de personas que por conocer parte de la Escritura, que por tener algunas supuestas virtudes en sus vidas, jamás estuvieron dispuestos a escuchar las enseñanzas de un maestro, jamás estuvieron dispuestos a escuchar verdades sagradas y especiales que Dios quería hablarles a su corazón. Ellos estaban llenos de orgullo. No querían doblegar el orgullo.
Porque el orgullo es como una casa, como una fortaleza en el alma que se vuelve impenetrable. Y qué difícil es quebrantar el corazón de una persona que está llena de orgullo por causa del conocimiento de las Escrituras. Porque el problema, y quiero aclarar y estar repitiendo, porque muchísimas veces se puede sacar de contexto esta enseñanza. Las Escrituras, la ley es santa, justa y buena. La ley no es el problema, Dios no es el problema. Somos los seres humanos que en vez de llenarnos en nuestro corazón del opuesto al orgullo, cuando estudiamos las Escrituras, cuando descubrimos nuevas revelaciones, cuando descubrimos nuevas verdades, cuando aprendemos nuevas cosas, dejamos que esa satisfacción y ese orgullo sano se convierta en un orgullo maligno. Y digo orgullo sano porque cuando nosotros aprendemos algo nuevo y descubrimos algo nuevo, es obvio que sentimos mucha satisfacción. Decimos, me siento orgulloso de lo que estoy aprendiendo. Pero no se refiere al orgullo pecaminoso. ¿Cuán importante es tener presente esto? La ley, si nosotros no la canalizamos correctamente, nos llena de orgullo. ¿Cuántos cristianos conozco con mucho pesar y con mucha tristeza, lo digo, que su corazón está lleno de orgullo? Dice la palabra de Dios que tienen ojos altivos. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento de la Escritura los hizo sentirse mejores, los hizo sentirse superiores. Y el orgullo es algo que está en el alma, algo que está muy profundo en el corazón, y que solo un milagro de Dios puede salvar y transformar un corazón. Punto 2 que veíamos la semana pasada era falta de humildad. La falta de humildad, podríamos también decirla que es lo opuesto al orgullo. Pero cuán impresionante es poder observar a una persona cuando se ha acercado a Cristo. A mí me ha cautivado ver cómo cuando nos acercamos a Dios, nos humillamos con tanta naturalidad. Cuando Dios nos permitió conocer su amor, su misericordia, su bondad, nos doblegamos a Dios con tanta sencillez, con tanta nobleza. Pero acontece algo interesante. Las personas empiezan a leer la Escritura. Las personas empiezan, los cristianos empiezan a aprender la palabra de Dios. Y esa humildad que tenían cuando conocieron a Cristo, en vez de crecer, en vez de aumentar, en vez de ser perfeccionada, en vez de ser pulida, en vez de ser mejorada, empieza a disminuir y empieza a desaparecer. A mí me impacta mucho cuando sacan un versículo, algunas personas conocedoras de las Escrituras, y toman el libro de Romanos capítulo 15, versículo 1, en el que dice que los fuertes deben de sobrellevar las flaquezas de los débiles. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Algo que me cautiva mucho es como muchas veces ese versículo
se lo interpreta como diciendo que aquellos que son fuertes son los que deben dirigir, son los que deben de imponer, son los que deben de comandar, son los que deben de poner las reglas, las normas, las directrices, y lo manejan en el sentido de que los débiles tienen que someterse, de que los débiles tienen que seguir, de que los débiles tienen que simplemente acatarse a las indicaciones y normas o reglas de los fuertes. Cuando el texto de una forma muy simple está diciendo que aquellos que puedan ser fuertes espiritualmente, que aquellos que puedan ser maduros espiritualmente, deben aprender a sobrellevar, a soportar las flaquezas, las debilidades, las imprudencias, las torpezas, los desaciertos de aquellos que son débiles. Y en un pasaje tan sencillo como este, aquel que pierde la humildad, lamentablemente, pasa por alto la bendición que es ser humilde. Se le olvidó aquel pasaje, se le olvidó aquel estudio en el que el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No, la humildad no es una virtud envidiada por muchos. Todos anhelan ser espirituales. Todos anhelan liderazgo, cargos, funciones y actividades, responsabilidades. Pero muy pocos valoran la virtud de la humildad. Muy pocos la elevan, la reconocen y la persiguen y la buscan para vivirla y practicarla. Esta preciosa e indiscutible virtud que es la humildad. Y lo menciono porque nosotros debemos estar siempre conscientes de quiénes somos. Un título universitario, una experiencia en la vida cristiana, un tiempo de antigüedad en una determinada congregación, un determinado cargo en una congregación, una determinada posición o logro material. Nada de ello nos hace mejor o superior a nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Así como el que tiene el don de milagros, como el de profecía, como el de servicio, delante de Dios todos somos iguales. No hay más ni menos. Es que yo dirijo una congregación muy grande. Es que yo tengo un determinado ministerio. Delante de Dios todos somos iguales. Y si nosotros estudiamos la Escritura, podemos ver cómo delante de Dios la humildad es uno de los valores más sagrados. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Dios dijo: 3 cosas pide Dios del hombre: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Pero cuán pocos hoy quieren humillarse ante Dios. Cuán pocos hoy buscan la humildad. Cuán pocos hoy trabajan en su vida por ser humildes. Cuán importante es la humildad de nuestras vidas. Como siguiente punto teníamos la justicia propia. La
justicia propia, que es el resultado de esa confianza que nosotros tenemos por cada una de las actividades que por la gracia de Dios pueden venir a nuestras vidas. Desde actividades muy pequeñas hasta actividades mucho más grandes. Desde actividades sencillas hasta actividades complejas. Cada una de las cosas que nosotros desarrollamos, cultivamos, alcanzamos, logros ministeriales, misiones, actividades, cargos y toda una serie de cosas generan y crean en el hombre una justicia propia. Una justicia propia. Y es importante que nosotros tengamos esto presente. La justicia propia hace que nosotros sintamos seguridad por lo que hacemos, por lo que realizamos. Pero el problema no es la justicia propia solamente. El problema radica en que la palabra de Dios, que era para vida, que tiene el propósito de hacernos personas humildes, personas sin orgullo, personas sin justicia propia, porque nos revela en 4 evangelios el amor de Cristo, lo que Dios hizo a lo largo de los años, cómo Dios escogió a Adán, cómo Dios escogió a Abel, cómo Dios nos salvó a través de Noé, a través de Moisés. Cómo Dios ha movido absolutamente todo para que llegue a nosotros el Evangelio. Envió a su Hijo a salvarnos, a rescatarnos, a dar su vida para hacernos libres y herederos de una promesa y una esperanza eterna. Y no solamente eso, han permitido que a lo largo de los años el Evangelio permanezca y continúe para que nosotros, los que vivimos en este siglo, los que vivimos en esta época, podamos vivir agradecidos a Dios por su amor, por su bondad, por su paciencia, por su benevolencia y por todo aquello que Él ha hecho para llevarnos y tenernos en el lugar en donde estamos. Queridos hermanos, nosotros no somos cristianos por nada bueno que hayamos tenido, ni por una familia a la que pertenezcamos, ni porque hayamos crecido en cuna evangélica, ni por ninguna virtud. Si Dios nos permitió estar dentro de su reino, es solamente por una cosa, por su infinita misericordia, por su bondad, por su amor, por el anhelo que Él tenía de rescatar a un ser perdido y porque Él se deleita en hacer misericordia. No por nada que nosotros hagamos. Usted podrá recorrer cielo y tierra para predicarle a una persona. Usted podrá dar su cuerpo en servidumbre, dice la palabra de Dios. Usted podrá hacer 1000 cosas, pero nada de eso nos va a ser aceptos delante de Dios. Nosotros somos aceptos delante de Dios por su justicia, por su amor, por su misericordia, por la obra redentora de Cristo en la cruz, por el milagro de Cristo en la cruz. Pero qué triste es que esto se le olvida a las personas. Y muchas veces pugnan por practicar más mandamientos, más reglas, más normas, más cosas. Y las normas en sí mismas no son malas. Las normas en sí mismas no afectan. Me impresiona mucho cómo el Evangelio moderno quiere quitar las normas del Antiguo Testamento.
y se basan en textos que dicen que Dios dejó en la cruz, crucificado, clavado, todos los rituales, todas las normas, todo aquello. Y es cierto que hubo algunos cambios, pero recordemos esto, por favor. Los mandamientos del Antiguo Testamento son santos, no eran, son santos, justos y buenos. Las ordenanzas del Antiguo Testamento son santos, son justos y son buenos. Es impresionante cómo el pueblo de Dios, ataca tanto los rituales. Y tratan de verle el pero a todas las liturgias que existen. Y buscan modernizar el cristianismo. Y lamentablemente pasamos por alto algo. Que el mandamiento es santo. Que las leyes de Dios son santas, justas y buenas. Y que el único propósito que han tenido siempre ha sido purificar al ser humano, perfeccionar al ser humano, mejorar al ser humano. Y la norma, la ley, como dice la misma Escritura, es nuestro ayo, es como nuestra nodriza que nos va guiando a Cristo, que nos va haciendo que Cristo brille en nuestros corazones, que Cristo brille en nuestro ser. Pero hoy hay una competencia por quién tiene más justicia propia, por quién abarca más determinados ministerios, por quién tiene más actividades. O a su vez, hay una confianza en aquellas cosas que hacen. Es que yo hago esto, hermano. Es que yo hago esto otro, pastor. Es que, hermano, miren, este es la labor para la cual Dios me ha llamado aquí a la tierra. Qué bueno, gracias a Dios por cada labor que hace cada cristiano. Dichosos aquellos que la reciben, dichosos aquellos que son bendecidos por aquellas labores. Pero la palabra de Dios no es por muchos mandamientos que Dios nos dé, por muchas normas que Dios nos dé, por muchas reglas y orientaciones que Dios nos dé. Estas normas son para pulirnos, perfeccionarnos, mejorarnos, pero no para crear justicia propia. Es para que nuestro corazón, nuestra vida y nuestro ser sea acepto delante de Dios, esté más puro para Dios, sea más íntegro para Dios. Pero no por esas normas nosotros somos mejores o somos más delante de Dios. ¿Cuántas personas desarrollan al estudiar en las Escrituras ministerios, labores, misiones, actividades y muchas cosas? Y al hacer cada una de ellas, muchísimas veces lo empiezan en el espíritu, pero va transformándose en su corazón de espíritu a carne. Y en vez de dar vida, en vez de dar ese resultado espiritual, empieza a brotar
todo lo opuesto. Justicia propia. Justicia propia. Justicia propia. Como cuarto punto, la Biblia nos dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y en la parte en la que me quiero centrar es en esta parte final del versículo 11. Ni aún como este publicano. Y me quiero centrar en esta parte. Ni aún como este. Ni aún como este. Ni aún como este. Ni aún como este. La palabra de Dios no se hizo para tener orgullo. La palabra de Dios no se hizo para que nosotros perdiéramos la humildad. La palabra de Dios no tenía en ningún momento ninguno de los mandamientos de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio tenían el propósito de crear en nosotros justicia propia, menos aún prejuicios. Ni aún como este. Ni aún como este. ¿Cuántas veces muchos cristianos tal vez no pronuncian esta palabra, pero la creen y la piensan? Y cuando hablo de prejuicios religiosos, me refiero a lo siguiente: que cuando leemos las escrituras de Génesis, Apocalipsis, vemos los diferentes personajes y analizamos las cosas de cada uno de aquellos personajes, y de pronto nos identificamos con los hombres piadosos como Moisés, como Job, como Noé, como Daniel, como Jacob, como David, como el apóstol Pablo. Y juzgamos, y peor aún tantito, rechazamos y no nos identificamos con aquellos que pecaron o que fallaron, como Caín, como Saúl, como Sansón, como Ananías, como Acán, como Judas. Y es curioso, en la medida en que leemos las escrituras, nos identificamos cada vez más con los piadosos y rechazamos a todos aquellos personajes que pecaron o que le fallaron a Dios, o que transgredieron o que fueron rebeldes ante Dios. E inconscientemente, al estudiar las escrituras, vamos generando un prejuicio religioso. Vamos afectando nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos dejó cada uno de esos personajes para que analicemos sus vidas, las virtudes que tuvieron y los desaciertos también que tuvieron. Pero curiosamente nos centramos tanto en los personajes de éxito, en los personajes que tuvieron logros espirituales, y no nos damos cuenta que la Biblia nos dice: toda la escritura, y toda la escritura son todos los personajes, todas las historias
son inspiradas por Dios y todas las historias son útiles para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, así como la de David, también la de Saúl, así como la de Abel, también la de Caín. Y es importante entender esto. Así como la de Pablo, también la de Judas. Cuán importante es que nosotros entendamos aquello. Pero qué interesante es que esta preciosa palabra que es para vida, cuando no la sabemos leer, analizar, en la gracia de Dios, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, va llenando nuestro corazón de prejuicios. Y lo digo esto porque eso que nosotros hacemos a la Escritura, luego lo trasladamos al entorno que nos rodea. Es la familia, es el hogar, es la iglesia o el trabajo. Y de pronto, la palabra de Dios, en vez de producir vida, produce muerte. La palabra que era para vida, las enseñanzas que eran para vida, produjeron lo opuesto de los corazones. Por una cosa, porque engendraron en sus corazones prejuicios. Hoy muchas denominaciones que existen son el resultado de los prejuicios entre cristianos. Son el resultado de las apreciaciones que tuvieron este cristiano con este otro cristiano, de las diferencias que hubieron entre ellos, de la falta de madurez, de la falta de fortaleza para sobrellevar la flaqueza, la debilidad, la torpeza del otro. Pero muchísimas veces esos prejuicios traen terribles consecuencias al nombre de Dios. Porque por los prejuicios de uno se afecta a los demás. Un poco de levadura leuda, afecta. Y la misma palabra de Dios, que era para vida, empieza a afectar el corazón. Empieza a afectar el alma. No por la ley, porque la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo, es bueno, y explicábamos la semana pasada lo que es la santidad, la justicia, la bondad de Dios en cada una de aquellos aspectos de la ley. Pero lamentablemente se albergan en nuestros corazones prejuicios religiosos. ¿Por qué? Porque no dejamos que la palabra sane nuestro corazón, sane nuestra vida, limpie nuestra alma, nos haga maduros y fuertes espirituales. Y los prejuicios religiosos, ¿cuánto daño le han hecho al nombre de Dios? Prejuicios. Prejuicios. Una vez le decía a un hermano, analiza la vida de Abel y Caín, porque es muy probable que tú tengas más semejanzas a Caín que a Abel. Pero seguramente cuando lees las escrituras te identificas con Abel y dices, qué terrible es Caín. Pero si te pones a estudiar las escrituras, a meditar y a pedirle a Dios, háblame, enséñame los desaciertos que este hombre tuvo. Muchísimas veces
uno puede identificar que muchas de las causas que llevaron a Caín a rechazar a Dios y a no hacer la voluntad de Dios son las tendencias que tienen muchísimas personas en esta tierra y muchísimas personas que aún llamándose cristianos, que aún habiendo sido salvados por la sangre de Cristo Jesús, lamentablemente no cuidan su corazón para guardarse, para alejarse, para desconectarse de aquellas cosas que tenía ese hombre. Pero eso sí, con su dedo señalador le dicen qué malo era Caín. Qué terrible era Caín. Y buscan cuál es la maldición de Caín. Y ahí están tratando de interpretar cuál es la maldición de Caín, en vez de aquellos detalles que llevaron a que aquel hombre le fallara a Dios. Porque es para eso que está la historia de ese personaje. Para que veamos que el pecado está a la puerta. Para que veamos que si no hacemos el bien, el pecado está a la puerta. Para que veamos que va a ser nuestro deseo el día que nosotros decidamos algo bueno o algo malo. Y para que veamos, entre muchas cosas que hay en esa historia, como el hombre justo, como Abel, siempre va a tener una persecución por parte de aquellos que no son como él, aún si fueran sus propios hermanos. Los prejuicios religiosos o los prejuicios, ¿cuánto daño le han hecho al pueblo de Dios? ¿Cuánto daño le han hecho a la iglesia de Dios? Por una razón. Porque no dejaron que la palabra los corrigiera en justicia. Y pasamos al siguiente y al último punto, que es falta de sinceridad consigo mismo, con uno mismo y con Dios. Falta de sinceridad con nosotros mismos y con Dios. Dios tiene una particularidad. Le habla al ser humano en todo tiempo. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que una de las cosas más preciosas que tiene la Escritura, la palabra de Dios, es que discierne las intenciones. Dice en el versículo 12 del capítulo 4 que la palabra es viva, es cortante, penetra al alma, al espíritu. Pero lo siguiente es que dice es que discierne pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios es perfecta por esto, porque no es como las normas de este mundo que juzgan las acciones. Cualquier constitución, cualquier código penal, cualquier ley que sea creada en este mundo para juzgar a los hombres, tiene como meta juzgar las acciones, mas no las intenciones. La ley de Dios, esa ley santa, justa y buena, no se centra en las acciones. Por supuesto, las señala, las juzga y determina sentencia ante ellas.
Pero la ley de Dios, la palabra de Dios, tiene el objetivo, tiene la meta suprema. Cuando nos acercamos a ella, penetrar hasta nuestra alma, hasta nuestro espíritu, con el único objetivo de que nos va a decir las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios dice que penetra al espíritu y al alma para discernir los pensamientos y las intenciones. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Por eso nos dice aquel lindo salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es lo mejor, es santa, justa y buena. Pero debemos ser sinceros con ella. Pero debemos ser sinceros con nosotros mismos. A la hora de leerla, a la hora de estudiarla, a la hora de seguirla. Porque si hay algo que hace la Escritura es que discierne, no nos pide permiso para ingresar a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que penetra, es decir, se introduce con nuestra voluntad o sin nuestra voluntad. Cuando leemos la palabra de Dios, se introduce a nuestra alma, a nuestro espíritu. Nada puede entrar al alma y al espíritu. El conocimiento secular llega a la mente, pero la palabra de Dios se va más adentro, a lo más profundo del ser, para que discierna, para decirnos: esto está bien y esto está mal. Pero ¿qué pasa? El ser humano prefiere hacerse el desentendido de lo que Dios le dice. El ser humano se hace ajeno a lo que Dios le habla. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que su deseo busca el que se desvía. También nos dice otro texto que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Y lo que nos está diciendo es que muchísimas veces nosotros seguimos o tomamos una decisión porque es la que queremos en el fondo hacer. Muchísimas veces hasta nos molestamos con Dios y le decimos: ¿por qué pasa esto? Cuando fuimos nosotros los que tomamos esa decisión. ¿Cuán fácil es sacar a la palabra de Dios, a los textos de Dios de contexto, para utilizarla como un pretexto para hacer lo que nosotros queremos? ¿Cuán importante es que nosotros seamos sinceros con la Escritura? El Señor Jesús les dijo a unos hombres: ustedes han invalidado el mandamiento por guardar la tradición. ¿Y cuál era el problema de la tradición? Que muchísimas veces es fácil darle una adaptación, una interpretación a la Escritura acorde a las circunstancias, acorde al mundo que vivimos, al tiempo que vivimos. Y lamentablemente damos una interpretación particular de la Biblia.
damos una interpretación a nuestra conveniencia. La acomodamos para que ella hable lo que nosotros en realidad queremos. La acomodamos para que nosotros escuchemos incluso lo que queremos, pero no aquello que Dios nos quiere hablar. Recordemos que la palabra de Dios penetra hasta el alma, hasta el espíritu, para enseñarnos lo que es correcto y discierne pensamientos e intenciones. Nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Nos dice esto debes y esto no debes hacer. Pero lo cierto es que muchísimas personas leen de la Biblia lo que les conviene. Leen de la palabra de Dios lo que se les hace más fácil de practicar. Pero ante todo, leen en la Biblia aquello que quiere su corazón. Pero lamentablemente comete un error. No leen en la Biblia aquello que cuesta trabajo seguir, practicar, obedecer. No son sinceros con ellos mismos. Dios les puede decir, tienes que ser humilde. Y de pronto se van, Dios me dijo que sirva más. Dios le dice en su corazón, tienes que dejar el orgullo. Y de pronto ellos estudian la escritura y dicen, Dios me ha dicho que tengo que seguir otro ministerio. Tienes que dejar esa justicia propia, esa confianza en determinada actividad y honrar a Dios con tu vida. Y las personas buscan otra salida. ¿Por qué razón? Porque no están leyendo la escritura, porque no están estudiando la palabra con sinceridad, con honestidad para con ellos mismos y para con Dios. ¿Cuántas personas llegan a las congregaciones a estudiar la escritura solo para buscar un beneficio? Para que les vaya bien, para que Dios les dé un trabajo, para que Dios les dé una pareja, para que Dios les haga prosperar sus caminos, para que Dios los libere de los males en los que viven. Y aunque Dios es bueno y puede bendecir a la gente, el problema no radica en ellos, sino en las intenciones que tienen las personas al ir a las escrituras y no buscar con sinceridad el mensaje que Dios quiere hablarles a su corazón. Y no ser sinceros con ellos y con Dios. Y después tienen la particularidad de decir, es que yo pienso que esto es lo que quiere decir. Es que yo creo que esto es lo que Dios está diciendo en la escritura. Y pasan por alto que lamentablemente están cayendo en un terrible error, dejando que la misma ley que es para vida los mate espiritualmente. Que la misma palabra de Dios que era para bendecirlos no los bendiga como Dios quiere. Y más bien ellos van a cosechar las consecuencias de sus malas decisiones. Cuán importante es que seamos muy sinceros con la escritura. Muchas veces hay personas que llamándose cristianos no son sinceros con lo que Dios le habla en la palabra.
y luego tienen consecuencias, luego andan con pesares y lamentos de las cosas que cosechan, de las cosas que le vienen. Cuando estas cosas que vienen simplemente son el resultado de aquella falta de sinceridad para con Dios, de aquella falta de sinceridad para con la palabra, de aquella falta de sinceridad para con ellos mismos. Y quiero terminar con esto. El propósito de este estudio no es juzgar a nadie ni señalar a nadie. El propósito de esta reflexión es que nosotros tengamos presente ese versículo, que la misma ley que es para vida puede resultarnos para muerte, que el mismo mandamiento que es para vida nos puede afectar espiritualmente, que el mismo mal puede salir hacia nosotros de la escritura cuando, recordemos esto, cuando no la seguimos correctamente, cuando la seguimos superficialmente, cuando la analizamos a nuestra manera, cuando la practicamos a nuestra conveniencia. Y pueden surgir estas 5 cosas. Muchas más, yo me he centrado en estas 5. Primera, orgullo. Segundo, falta de humildad. Perdemos la humildad. Tercero, justicia propia. Una confianza en aquello que hacemos o que supuestamente hacemos para Dios. Una confianza en que estamos cumpliendo las misiones y las actividades y los mandamientos y las indicaciones que se nos han encomendado. Cuarto, prejuicios. Prejuicios de identificarnos con unos y rechazar a otros por estudiar la escritura. Luego los llevamos a la práctica y nos afectamos grandemente. Y el quinto punto, falta de sinceridad con nosotros y con Dios. El apóstol Pablo tenía cada una de estas cosas. Dios le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque aquí en su corazón, en su alma, él sabía que no estaba siendo sincero con Dios. Un momento lo pudo haber hecho por ignorancia, pero llegó un momento en que Dios le habló a su corazón y le dijo, estás mal. Sé sincero. Sé sincero, Padre. Sé sincero contigo mismo y sé sincero con Dios. No trates de apagar aquello que yo estoy haciendo en tu corazón. Y ese es el objetivo de este estudio. A que busquemos a Dios en humildad, en sinceridad y a pedirle a Dios, a pedirle de todo nuestro corazón a Dios, que Él nos proteja,
de engañarnos. Que Él nos guarde de engañarnos. O de que nos engañen. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, nos va a hablar a través de esa ley santa, justa y buena, a fin de que seamos esas personas que conozcamos el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y que seamos rescatados por ese grande amor. Y fruto de esa salvación, practiquemos la justicia de Dios. Que Dios nos bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad.